Hola emprendedores. Aquí te presentamos 32 cuentos con moraleja, las cuales nos pueden ayudar en nuestros caminos como emprendedores. Disfrútalo y suscríbete. Cuento de la cosecha de maíz. En medio de una extensa pradera, vivía un humilde agricultor que cultivaba maíz de una excelente calidad. Todos los años, participaba de muchos concursos de cosecha y ganaba el premio al mejor maíz cultivado. Un año, un periodista lo entrevistó y aprendió algo muy interesante sobre cómo cultivaba su maíz. El reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla de maíz con sus vecinos. El reportero le preguntó al agricultor cómo puede permitirse compartir su mejor semilla de maíz con sus vecinos cuando compiten con el maíz cada año. ¿Por qué, señor?, dijo el granjero, no lo sabía. El viento recoge el polen del maíz en maduración y lo hace girar de un campo a otro. El granjero agregó, si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará constantemente la calidad de mi maíz. Si voy a cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar un buen maíz como el mío. De esta forma, todos nos beneficiamos. Si mi entorno no es tan bueno y saludable como mis tierras, es imposible que mi cosecha sea de excelente calidad. Esto mismo es exactamente lo que ocurre con nuestras vidas. Aquellos que quieren vivir bien y con sentido, deben ayudar a enriquecer la vida de los demás. Esto es porque el valor de una vida se mide por el entorno próspero que tiene a tu alrededor, debemos ayudar a los demás a crecer. El caballo y el asno. Iba un hombre caminando hacia un mercado con un caballo y un asno. El asno estaba llevando toda la carga, y llegó un momento en que ya no aguantaba más la pesada carga para caminar, así que le dijo al caballo: «Amigo, ayúdame y toma parte de la carga». El caballo ni le prestó atención e hizo como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Al instante, el asno cayó al piso de tanta fatiga y murió. El dueño entonces tomó toda la carga que llevaba el pobre asno y la montó en el caballo, junto con la piel del asno. El caballo, con rabia y suspirando, comentó: «Qué mala suerte la que tengo. Por no querer ayudar a mi amigo el asno y cargar solo un poco de la carga, ahora me toca llevarla toda por completo y también la piel del asno». Moraleja: muchas moralejas encontramos en esta fábula. El flojo trabaja doble. El caballo, por flojera de no llevar ni un poco del cargamento, le tocó llevar todas las cargas por completo a él solo. Es importante tender tu mano a los que te piden ayuda. Incluso en algunas ocasiones, el no ayudarlo te terminará perjudicando a ti. El maestro y el alacrán. Un maestro oriental vio a un alacrán que se estaba ahogando. Decidió rescatarlo sacándolo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal, que cayó nuevamente dentro del agua, quedando otra vez en peligro. Insistente, el maestro intentó salvarlo, pero el alacrán volvió a picarle los dedos. De la misma manera, la situación se repitió durante varios minutos. Un peatón que había observado la escena, se acercó al maestro diciéndole: «Perdone, pero usted es muy terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo picará?» El maestro respondió: «La naturaleza del alacrán es picar, y eso no cambiará la mía, que es ayudar». Finalmente, y sirviéndose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Moraleja: no intentes cambiar tu naturaleza si alguien te hace daño, solo procura tomar las debidas precauciones. El billete arrugado. Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a tomar un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias, todo parecía estar mal en su vida. Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un billete de 50 euros y le dijo: ¿Quieres este billete? Pablo, un poco confundido al principio, le contestó: «Claro, Laura, son 50 euros, ¿quién no los querría?». Entonces Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola.
Mostrando la estrujada pelotita a Pablo, volvió a preguntarle. ¿Y ahora, lo quieres también? Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 euros. Claro que lo cogeré si me lo das. Laura desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Mira, Laura, sigo sin entender a dónde vas, pero es un billete de 50 euros, y mientras no lo rompas, conserva su valor. Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó. Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal, pero me debes un billete nuevo de 50 euros para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. Moraleja. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el mero propósito. Se requiere acción y existen muchos caminos y formas para conseguirlo. El halcón miedoso. Cuenta la historia que un rey recibió un día un regalo que le encantó. Se trataba de 2 crías de halcón, que enseguida confió a su mejor cetrero para que las adiestrara en la casa. Pasó el tiempo, y un día el maestro pidió audiencia al rey. ¿Qué ocurre?, pregunta el rey. ¿Has podido enseñar a mis halcones los secretos de la casa? El maestro responde, Majestad, ocurre algo extraño. Uno de los halcones vuela con gracia, velocidad y precisión, pero el otro no ha volado nunca. Se queda en su rama y solamente observa a su hermano. El rey, gran amante de los animales, convocó a sus mejores curanderos para que resolvieran el tema. Pero el halcón no parecía enfermo. Simplemente se negaba a volar. Como nadie solucionaba el problema, el monarca ofreció una buena recompensa a quien hiciera volar el halcón. A los pocos días, el maestro cetrero pidió una nueva audiencia y anunció con una sonrisa que ya los 2 halcones volaban y que se había puesto a enseñarle al que antes no se movía. El rey muy alegre quiso verlo, y así era. Las 2 aves cruzaban el cielo con destreza, aunque se notaba como el segundo halcón aún se mostraba un poco más torpe que el primero. El rey quiso saber quién había solucionado el problema y el cetrero le señaló a un campesino. El monarca no podía esconder su curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó el rey. El campesino respondió, corté la rama, Majestad. El halcón no tuvo otra opción que volar. El rey no pudo disimular una sonrisa al ver la sencillez de la solución. Le dio la recompensa al campesino y algunas instrucciones al maestro cetrero para la próxima partida de caza. Muchos de esos halcones miedosos son personas con mucho potencial, pero que piensan demasiado. Se imaginan todo lo que podría salir mal, pero se olvidan de quiénes son. Un halcón ha nacido para cazar, igual que muchas personas tienen los talentos y la formación para emprender. Si eres un mínimo prudente y tienes una cantidad ahorrada para cubrir el riesgo de que tu negocio no te funcione o tengas que buscar trabajo, entonces no deberías tener tanto miedo. Puedes probar, siempre tendrás la oportunidad de buscar otra rama si no te convence el vuelo. Así que no lo dudes, corta tu rama, lánzate, y ya verás cómo te darás cuenta que ha sido la mejor decisión que podías haber tomado. El león y el ratón. Dormía un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y lo atrapó. A punto de ser devorado, el ratón le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle en el futuro. El león echó a reír y lo dejó marchar. Días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron con una cuerda.
Al oír el ratón los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda, dejándolo libre. Días atrás, le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Lección: nunca menosprecies tu tamaño ni el de los demás. Es probable que como emprendedor, sientas que eres pequeño a comparación de las grandes compañías y que nada puedes hacer para competir contra ellas u ofrecerles valor. La clave está en satisfacer las necesidades de un mercado y aprovechar las oportunidades para poco a poco ganar tracción. Conócete y descubre qué es lo que puedes hacer por los demás. Asimismo, nunca menosprecies a alguien por su tamaño, posición o condición. En tu empresa considera las opiniones de tus colaboradores, sin importar su área o cargo, ya que nunca sabes de dónde puede venir tu siguiente gran idea. Tampoco juzgues a alguien por su condición o nombre. La persona que menos esperas puede convertirse en tu siguiente gran cliente o socio. Y por último, siempre cumple tu palabra. Moraleja: el perrito, la pantera y el mono. Un señor va de cacería a África y lleva con él a su perrito. Un día, el perro se aleja del grupo y se extravía por la selva. En eso, ve a lo lejos que viene una pantera enorme a toda carrera. Al ver que la pantera lo va a devorar, piensa rápido qué puede hacer. Está en eso, cuando ve un montón de huesos de un animal muerto y empieza a mordisquearlos. Cuando la pantera está a punto de atacarlo, el perrito dice: «¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer!». La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco, gira y sale despavorida pensando: ¿quién sabe qué animal es ese? Mejor me voy antes de que me coma. Un mono que estaba en un árbol oyó y vio la escena. Sin más, salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. «¿Cómo serás de tonta? Esos huesos ya estaban ahí. Además, es solo un perrito». La pantera, enfurecida, sale corriendo a buscar al perro con el mono montado en el lomo. El perrito ve a lo lejos que viene la pantera con el mono y se da cuenta de que se han percatado del engaño. «¿Y ahora qué hago?», piensa asustado. Entonces, en vez de salir corriendo, se queda sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto, y en cuanto la pantera está a punto de atacarlo de nuevo, el perrito exclama en voz alta: «Este mono maldito, hace media hora le mandé a traerme otra pantera para comérmela y aún no aparece». La pantera, al escuchar lo que dijo el perrito, retrocedió, tiró al mono y se fue lo más rápidos posibles. La moraleja es que en momentos de crisis, la imaginación es tan importante como el conocimiento y la audacia vale más que la fuerza. Hay que procurar ser imaginativo como el perro, evitar ser tan crédulo como la pantera y nunca ser tan malo como el mono. El vuelo de los gansos. El vuelo de los gansos es el más claro ejemplo de las ventajas de trabajar en equipo. Vuelan formando una V, porque cada pájaro, al batir sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás. Volando en V, el grupo aumenta un 70% su poder de vuelo, comparado a que cada pájaro lo hiciera solo. La unión hace la fuerza. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va delante. Unidos vencemos, divididos caemos. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Todos debemos estar dispuestos a asumir responsabilidades. Los gansos que van detrás producen un sonido y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van delante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento aumenta las fuerzas. Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Si solo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Un maestro de sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias.
Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja y 3 hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: «¿En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco? ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí?». El señor calmadamente respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada, etc., para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó: «Busque la vaquita, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco». El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Mas como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un bello día el joven, agobiado por la culpa, resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garaje de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y llegando allá, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos 4 años, el señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita, cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida. El señor entusiasmado le respondió: «Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos, así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora». Reflexión. Lo que parece un fin, es simplemente el inicio de algo bueno, nuevo y superador. Salir del estado de aparente confort y comodidad que nos lleva a la muerte en vida. No aprender, no cambiar, no arriesgar, no vivir. El mercado laboral nos está matando las vacas día a día, a velocidad acelerada. Nos invita a desarrollar y descubrir habilidades que no sabemos que tenemos. Nos invita a aprender, a descubrir, a crear, a creer y a vivir. La hormiga productiva y feliz. Todos los días, muy temprano llegaba a su empresa la hormiga productiva y feliz. Allí pasaba sus días, trabajando y tarareando una antigua canción de amor. Ella era productiva y feliz, pero Yay no era supervisada. El abejorro gerente general consideró que eso no era posible, así que se creó el puesto de supervisor, para el cual contrataron a un escarabajo. La primera preocupación del escarabajo supervisor fue organizar la hora de llegada y de salida de la hormiga, y también preparó informes. Pronto fue necesario contar con una secretaria para que ayudara a preparar los informes, así que contrataron una arañita que organizó los archivos y se encargó del teléfono. Mientras, la hormiga feliz trabajaba y trabajaba. El abejorro gerente estaba encantado con los informes del escarabajo supervisor, así que pidió cuadros comparativos y gráficos, indicadores de gestión y análisis de tendencias. Entonces fue necesario contratar una abeja ayudante para el supervisor y fue indispensable un nuevo ordenador con impresora a color. Pronto la hormiga productiva y feliz dejó de tararear sus melodías y comenzó a quejarse de todo el papeleo que había que hacer ahora. El abejorro gerente, entonces, consideró que era momento de tomar medidas. Así crearon el cargo de gerente del área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. El cargo fue para una libélula que alfombró su oficina e hizo comprar un sillón especial. El nuevo gerente necesitó, claro está, un nuevo ordenador, y cuando se tiene más de un ordenador hay que montar una red local. El nuevo gerente pronto necesitó un asistente, que había sido su ayudante en la empresa anterior.
para que le ayudara a preparar el plan estratégico y el presupuesto para el área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. La hormiga ya no tarareaba sus melodías y cada vez estaba más irascible. Vamos a tener que realizar un estudio de clima laboral, dijo la libélula. Pero un día el gerente general, al revisar las cifras, se dio cuenta que la unidad de negocios, donde trabajaba la hormiga productiva y feliz, ya no era tan rentable como antes. Así que contrató al búho, prestigioso consultor, para que hiciera un diagnóstico. El búho estuvo 3 meses en la empresa y pronto emitió un sesudo informe: hay demasiada gente en este departamento. Así, el gerente general siguió el consejo del consultor y despidió a la hormiga productiva y feliz. Moraleja: si eres hormiga productiva y feliz, no pierdas el tiempo en una organización donde no valoran tu potencial, mejor inicia tu propia empresa. Si eres el abejorro gerente, identifica a las hormigas productivas y felices de tu empresa para ascenderlas y darles oportunidades. Fábula. El tigre, el burro y el león. No discutas con burros, es una fábula simple como cualquier otra. Pero su mensaje va más allá de un aprendizaje. Es más bien una lección de vida, aplicable a todos los aspectos que nos rodean para poder crecer en paz. El burro le dijo al tigre: el pasto es azul. El tigre respondió: no, el pasto es verde. La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul? El león respondió: cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó: el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta, por favor, castígalo. El rey entonces declaró: el tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo: el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió: de hecho, el pasto es verde. El tigre preguntó: entonces, ¿por qué me castigas? El león respondió: eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. Moraleja de la fábula. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón aunque no la tengan. No discutas con burros porque cuando la ignorancia grita, Suscríbete la al inteligencia canal y calla. activa. La fábula del camello sabio. Una madre camello y un bebé camello estaban descansando, cuando de repente el bebé camello, invadido por la curiosidad, se dirigió a su madre. Madre, ¿puedo preguntarte algunas cosas? La mamá camello respondió: claro que sí. ¿Por qué, hijo? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Por qué los camellos tenemos joroba?, preguntó el pequeño. Mira, hijo, nosotros somos animales del desierto, y nuestra joroba nos permite almacenar nutrientes que nos sirven de reserva para sobrevivir a los grandes trayectos en los que no se encuentra agua ni alimentos. Respondió la madre. ¿Y por qué nuestras piernas son tan largas?, preguntó el bebé camello. Verás, hijo, nuestras piernas se han adaptado para andar por el desierto. Gracias a estas largas piernas nos podemos mover en la arena mejor que nadie. Dijo la madre orgullosa. ¿Y por qué son nuestras pestañas tan grandes y gruesas?, preguntó el pequeño. Hijo mío, aquellas pestañas grandes y gruesas nos sirven de protección.
Ellas ayudan a proteger nuestros ojos del viento y de la arena de desierto, dijo su madre con ojos llenos de orgullo. Ya entiendo, replicó el bebé camello. Pero, si nuestras joroba, nuestras piernas y estas pestañas nos permiten movernos con habilidad por el desierto, entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí en el zoológico? Recientemente tuvo lugar el Campeonato Mundial de Leñadores que se celebra todos los años en Canadá. Tras varios días de competencia, quedaron como finalistas un canadiense y un noruego, llamados Peter y Johan, respectivamente. Su tarea era muy sencilla, a cada uno de ellos se le asignó un sector del bosque. Aquel que lograra talar la mayor cantidad de árboles entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, sería el ganador. A las 8 en punto sonó el silbato y los dos leñadores se pusieron manos a la obra con destreza. Iban talando intercambiando golpe tras golpe hasta que, a las 9:10, el canadiense escuchó que el noruego se detuvo. Aprovechando la oportunidad, el canadiense redobló sus esfuerzos. A las 9, el canadiense escuchó que el noruego comenzaba a talar otra vez. Una vez más parecía que iban talando por igual intercambiando golpe tras golpe, hasta que, a las 10:10, el canadiense escuchó que el noruego se detuvo nuevamente. El canadiense perseveró, decidido a sacar el mayor partido posible de la debilidad de su adversario. A las 10 en punto, el noruego comenzó a talar de nuevo. Hasta que a las 11:10 hizo una nueva pausa. La confianza del canadiense iba en aumento, podía oler la victoria y prosiguió con su ritmo regular y constante. Y así sucesivamente a lo largo de todo el día. Cada hora a -10, el noruego paraba y el canadiense seguía talando sin parar. Cuando sonó el silbato a las 4 de la tarde señalando el final de la competencia, el canadiense estaba absolutamente convencido de que el premio era suyo. Te podrás imaginar cuál sería su sorpresa al descubrir que había perdido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el canadiense. Cada hora a -10 escuchaba que te detenías. ¿Cómo demonios pudiste cortar más árboles que yo? No es posible. Pues realmente es muy sencillo, respondió el noruego con franqueza. Cada hora a -10, paraba. Y mientras tú seguías talando, yo me dedicaba a afilar mi hacha. Reflexión para emprendedores, ¿hace cuánto tiempo que no te detienes para afilar tu hacha? El mundo está lleno de personas que van rápido a ninguna parte. A veces vamos por la vida tan obsesionados con lograr resultados rápidos, que no nos damos tiempo de trabajar en nosotros mismos para desarrollar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Emprender no se trata de cuántas horas trabajas, sino de qué resultados estás logrando. El trabajo duro solo funciona si está acompañado de trabajo inteligente, de lo contrario, terminarás cansado y lleno de frustración por no obtener los resultados que esperas. Hoy es un buen día para reflexionar acerca de la forma en que trabajas y preguntarte, ¿cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Qué puedo aprender para ser más productivo? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para obtener mejores resultados? Hoy es un buen día para hacer una pausa y afilar tu hacha. La zorra y las uvas. Una zorra que tenía mucha hambre, al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca. Como no pudo alcanzarlos, se alejó diciéndose: ni me agradan, están tan verdes. Lección: no culpes a los demás o la situación de lo que no puedes lograr. Este es un mal muy común en los managers terribles y en los directivos poco efectivos, culpar a su equipo por la falta de resultados para evitar salir dañado. Lo cierto es que los resultados de tus colaboradores son resultado de tus habilidades directivas, así que acepta tu responsabilidad y convierte esas uvas en tu siguiente meta. También, esta fábula puede aplicar a los emprendedores que buscan excusas y razones de sus fracasos. Si tu negocio no consigue despegar y fracasas, nunca digas que en realidad no te interesaba o que el mercado no estaba preparado o que los inversionistas no cumplieron. Si alcanzas las deliciosas uvas es únicamente porque te esforzaste en hacerlo, invirtiendo tiempo y dinero en tus estrategias. Al final, todo dependerá de ti. La cigarra y la hormiga. Durante el verano,
Una hormiga trabajaba con afán para recoger y guardar granos, con el objetivo de utilizarlos en el invierno para alimentarse. Sin embargo, se encontró con la cigarra, que pasaba el día cantando y muy sentaditos en los arbustos, quien se sorprendió de ver a la hormiga trabajar tan arduamente en la época en que los animales se divertían, por lo que se burló de ella y siguió cantando. Al llegar el invierno, la cigarra empezó a estar hambrienta ya que no tenía provisiones y fue a pedirle a la hormiga unos cuantos granos. La hormiga le dijo: si hubieras trabajado en el momento oportuno, hoy no tendrías escasez de alimento. Ahora canta, mientras yo como, duermo y descanso. Moraleja: al igual que la hormiga, sé un emprendedor que se organiza y planifica con antelación, trabaja arduamente y con disciplina para lograr tus objetivos. No permitas que el ocio haga parte de tu vida, perdiendo el tiempo y dejando para mañana lo que puedes hacer hoy. Sé proactivo. Crea hábitos positivos que te permitan ser una persona productiva con alto desempeño. No seas como la cigarra, que no trabajó en sus meses flojos y luego se arrepiente porque no tenía. Los 3 ancianos. Una mujer salió de su casa y vio a 3 ancianos con largas barbas blancas sentados al frente de su casa. No los reconocía, dijo. Creo que no los conozco, pero deben de estar hambrientos, por favor entren y tengan algo de comer. ¿Está el hombre de la casa dentro?, preguntaron. No, dijo ella. Él está fuera. Entonces no podemos entrar, replicaron. Al anochecer, cuando su esposo llegó a casa, le contó lo que había ocurrido. Ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar. La mujer salió e invitó a los hombres a entrar. Nosotros no entramos a la casa juntos, replicaron. ¿Por qué?, quería saber ella. Uno de los ancianos explicó: su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de sus amigos, y luego dijo señalando al otro: él es Éxito y yo soy Amor. Luego agregó: ahora entra a tu casa y conversa con tu esposo sobre a cuál de nosotros quiere en su casa. La mujer fue y le contó a su esposo lo que le había dicho. Su esposo estaba encantado y dijo: ¡qué bonito! La conversación continuó entre los integrantes de la familia. Ya que este es el caso, invitemos a la Riqueza, déjalo entrar y que llene nuestra casa de riqueza. Su esposa no estaba de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? Su hija estaba escuchando desde el otro lado de la casa. Saltó con su propia sugerencia. ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestra casa se llenaría de amor. Escuchemos el consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su esposa. Ve e invita a Amor para que sea nuestro invitado. La mujer salió y les preguntó a los 3 ancianos. ¿Quién de ustedes es Amor? Por favor entre y sea nuestro invitado. Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Los otros 2 se pararon y lo siguieron. Sorprendida, la señora le preguntó a Riqueza y a Éxito. Solo invite a Amor, ¿por qué vienen ustedes? Los ancianos replicaron juntos. Si hubieras invitado a la Riqueza o al Éxito, los otros 2 de nosotros nos hubiéramos quedado afuera, pero como invitaste al Amor, entraremos juntos, pues donde quiera que él vaya, nosotros le acompañamos. Moraleja: donde quiera que haya amor, también habrá éxito y con él, la riqueza. La fábula, El ratón y el frasco de trigo, dice así. Un ratón que estaba merodeando en una casa, se subió en la parte superior de un frasco y descubrió que estaba lleno de granos de trigo. Se puso muy contento al encontrar tanta comida a su alrededor y porque no necesitaba correr en busca de alimento. Realmente se sintió muy feliz, así que consideró que debía comer lo más que pudiera. Mientras disfrutaba de comer el trigo, no se daba cuenta que cada vez se metía más en el frasco, llegando en pocos días al fondo. Cuando se dio cuenta de que estaba atrapado y no podía salir, entendió que para seguir viviendo dependía de que alguien le diera de comer. Ya no podía ir a ningún otro lado fuera de las paredes del frasco de cristal. Veía el mundo y estaba protegido, pero no podía salir de su encierro y disfrutarlo.
Esta breve pero profunda fábula del ratón y el frasco de trigo nos cuenta una simple lección sobre decisiones que muchas veces realizamos a diario. Sin apelar a lo particular, muchas veces tomamos pequeñas y grandes decisiones, sin resolver de raíz alguna situación que al final nos terminan comprometiendo y hasta condenando de alguna manera. Hay al menos 5 aprendizajes en este cuento. Los placeres a corto plazo pueden llevarnos a trampas que nos condenen a largo plazo. Si las cosas nos salen fáciles sin preguntar, es posible que estemos entrando en la zona de confort y seamos los ratones que nos quedemos en poco tiempo en el modo de supervivencia. Cuando no utilizamos nuestro potencial y no mejoramos nuestras habilidades y capacidades, es seguro que algo estaremos perdiendo. Si no tomamos la acción correcta en el momento adecuado, agotaremos nuestros recursos y no tendremos capacidad de decisión propia. Cuando nos encerramos en nuestro círculo de confort, perdemos nuestra capacidad de decisión y nuestro crecimiento depende de otros. La fábula del ratón y el frasco de trigo. El elefante sumiso. Joe era un pequeño elefante que había quedado huérfano luego de que la cacería de elefantes en África le dejara sin su querida madre. Desde entonces, fue acogido en uno de los circos más famosos de Europa. Al llegar a su nuevo hogar, fue inmediatamente anclado al suelo con una gran estaca de madera y una gruesa cadena de hierro rodeando una de sus patas. El pobre Joe, asustado y sin entender qué sucedía, comenzó a tirar de la cadena para intentar librarse. Empujó, jaló y se sacudió, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por más que lo intentaba, no podía soltarse, pues la cadena era mucho más fuerte que él. Ya cansado y sin energía, el pequeño elefante cayó rendido en su primera noche en el circo. Al día siguiente, tras haber recuperado algo de sus fuerzas, continuó con su tarea, pero por más que trataba de soltarse, solo conseguía hacerse daño. Y así por casi una semana, hasta que, finalmente, decidió resignarse y darse por vencido. Los años pasaron y Joe creció hasta alcanzar una altura y peso considerables. Era la atracción principal del circo. Los niños se agrupaban para apreciar su enorme tamaño e imponencia. Los adultos se sorprendían con la gran fuerza y, a la vez, sumisión del animal. Durante el show, recibía aplausos, sonrisas, comida y montones de cuidados. Pero, al terminar la función, siempre era encadenado a una pequeña y vieja estaca, la misma que lo había tenido prisionero todos esos años. Y, aunque tenía la fuerza de una bestia y podría arrancarla del suelo sin problema, jamás volvió a intentar liberarse porque en su mente tenía claro que, por más que se esforzara, nunca iba a poder conseguir liberarse. Reflexión: cada uno de nosotros es como el pequeño Joe. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Creemos que no podemos hacer realidad los sueños e ilusiones que tenemos, porque un día lo intentamos con mucho esfuerzo y no pudimos conseguirlo. Desde entonces, tenemos grabadas en nuestra mente las palabras, no puedo y nunca podré. Sin embargo, hoy no somos la misma persona que antes. Hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes e inteligentes. Y quizás eso que no funcionó antes, ahora funcione si lo intentamos de nuevo. Es momento de que arranques con la fuerza de un elefante esa estaca que te detiene y seas libre. Es momento de que te enfrentes a todas esas limitaciones que tú mismo te pones. Es momento de que lo intentes con todas tus fuerzas y no descanses hasta lograrlo. El perro y el clavo oxidado. Era mañana soleada, una niña que solía salir a caminar se encontró con un perro que estaba sentado en medio de un camino. Aquel perro no paraba de gruñir y de quejarse. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?, le preguntó dulcemente la niña. El animal negó con la cabeza. Y al hacerlo, la chica se dio cuenta de que sus ojos estaban bañados en lágrimas. Su mirada reflejaba cierta angustia y tristeza. De ahí que la niña, movida por sus buenas intenciones, insistiera: ¿quieres que te lleve al veterinario? Haciendo caso omiso a su generosa invitación, el perro no dijo nada. Tan solo emitió un débil gemido. Era evidente que aquel perro estaba sufriendo. Tras unos segundos en silencio, la niña empezó a inquietarse, juzgando en su fuero interno la postura indolente adoptada por aquel animal.
Y poco después, la niña descubrió que el animal estaba sentado sobre un clavo oxidado. Ella lo mira y le dice: ¿acaso no te has dado cuenta de que está sentado sobre un clavo?, exclamó sorprendida. Y añadió: cuanto más tiempo tardes en sacártelo, más te dolerá la herida. Por más que la niña tratara de ayudarle, no hubo manera. Aquel perro seguía sentado sobre el clavo, emitiendo de forma intermitente un llanto cargado de dolor y resignación. Y lo cierto es que su actitud impacientó tanto a la niña, que llegó incluso a intentar levantarlo del suelo, pero todo el esfuerzo era sin resultado. Al no conseguir moverlo, la niña le preguntó enfadada: «Maldita sea, ¿por qué diablo sigue sentado sobre un clavo oxidado?». En el caso de que aquel animal le hubiera podido responder, seguramente le hubiera dicho lo siguiente: «Si no me levanto es simplemente porque no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme». Este cuento habla de la indolencia, pereza o falta de voluntad, y de cómo a veces necesitamos caer en el pozo más profundo para reaccionar y transformar nuestra vida en lo que realmente deseamos. La primera ley de movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Esta ley se aplica a la gente. Mientras que algunos son naturalmente impulsados a completar proyectos, otros son apáticos, requiriendo motivación para vencer la inercia. La pereza, siendo un estilo de vida para algunos, es una tentación para todos. Pero la Biblia es clara en que, ya que el Señor ordenó el trabajo para el hombre, la pereza es pecado. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Proverbios 6:6. Cuenta la historia de 3 hermanos que querían ser emprendedores. Después de mucho hablar entre ellos, encontraron 3 buenas ideas de negocio, y como no se ponían de acuerdo, decidieron emprender en solitario. Adaptaremos esta historia al famoso cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz. Los 3 cerditos emprendedores y el lobo feroz de la crisis. El primer cerdito montó su empresa sin pensárselo mucho. Vio cómo se podía hacer bastante dinero con el negocio inmobiliario y se dedicó a la compraventa de solares. Como era el más vago de los hermanos y le gustaba la buena vida, trabaja poco, y se gastaba con rapidez los suculentos beneficios que dejaban las operaciones. El segundo cerdito había pensado en abrir un restaurante. Notaba cómo podía subir el precio de los menús frecuentemente sin perder clientela. Al principio trabajó duro, pero cuando vio que su hermano menor ganaba mucho dinero sin esforzarse mucho, contrató a alguien para gestionar el local y empezó a disfrutar de los buenos ingresos que le daba el establecimiento. El mayor de los hermanos apostó por las nuevas tecnologías. Invirtió mucho tiempo y dinero desarrollando una nueva plataforma de publicidad en Internet. El concepto era prometedor, pero sus ingresos muy débiles respecto a los cómodos beneficios de sus hermanos. Sin embargo, el cerdito no se daba por vencido. Planificaba, rectificaba, probaba sin cesar nuevas ideas, apoyándose en el talento de la gente emprendedora que conocía a medida que iba profundizando en el negocio. Aviso: viene el lobo. Un día los 3 hermanos se reunieron para hablar de sus negocios. El más joven y el más ocioso vino con su nuevo coche, un carro superdeportivo que había comprado a crédito. El otro hermano acudió en un Volvo de gama media, parcialmente pagado. El mayor vino en metro. Este último avisó a sus hermanos. Muchos indicadores económicos mostraban que el boom inmobiliario era en realidad una burbuja crediticia, y que los 3 cerditos emprendedores tenían que ir preparándose porque venía el lobo feroz, una crisis económica cuyo impacto era difícil de medir. Los 2 hermanos más jóvenes escucharon con atención la opinión del mayor, que respetaban, pero en cuanto se separaron, le quitaron importancia y volvieron a sus negocios y a sus costumbres. Empieza la crisis. Un año después la crisis vino a visitar al más joven. Llevaba meses sin vender un terreno, y todos los beneficios que había acumulado durante los años anteriores les había gastado o reinvertido en nuevos terrenos. Ya no le alcanzaba el dinero para pagar sus créditos. A punto de que le embargaran, decidió pedir ayuda a su hermano más cercano. El cerdito mediano le acogió sin pensárselo.
Le explicó que el restaurante iba muy bien y decidió prescindir del gerente del bar para colocar a su hermano. Cuando las ventas bajaron a mediados de un año y el lobo de la crisis vino a tocar a su puerta, el restaurante al principio resistió. Los dos hermanos tomaron medidas, redujeron sus niveles de vida, hicieron precios más económicos, pero las ventas seguían cayendo. Como el negocio no tenía tesorería ahorrada de la época de bonanza, poco a poco se hizo inevitable el cierre. Antes de que la crisis les atrapara, decidieron finalizar limpiamente el negocio, despidiendo a los empleados con sus correspondientes indemnizaciones, y acudieron a su hermano mayor. Fueron bien recibidos. En el último año la empresa tecnológica del mayor de los cerditos se había consolidado. Había reinvertido cada dinero de beneficios para mejorar la calidad de su producto en aspectos de valor añadido. Había seguido en lo personal con un nivel de vida espartano, pero finalmente el negocio despegaba. Ayudada por el crecimiento vertiginoso de todo el sector de la publicidad en Internet, la empresa del mayor estaba a punto de recibir fondos de una empresa de capital riesgo para pasar a una escala mayor. Cuando la crisis afectó al crédito, los tres cerditos durante unos momentos vacilaron. ¿Iban a echarse por atrás los inversores? ¿Se iba a quedar sin crecimiento la empresa? Pero no fue así. Los socios de capital riesgo fueron convencidos por la estrategia y los resultados conseguidos por el hermano mayor y entraron en el proyecto. Los otros dos hermanos pudieron ser contratados en funciones que correspondían a sus habilidades, pero sin más favores que haber podido entrar. Moraleja. Al igual que el mayor de los cerditos construyó una casa sólida que el lobo no podía derribar, si vas a montar un negocio, hazlo fuerte. Piensa en el mañana, no busques el beneficio rápido. Busca satisfacer a tus clientes y una estrategia de desarrollo a largo plazo. Recuerda que un negocio es como un niño, hay que crecerlo hasta que alcance el tamaño deseado. Reflexión: el vaso de agua. En una sesión grupal, una psicóloga, en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió: el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo: las preocupaciones son como el vaso de agua, si piensas en ellas un rato no pasa nada, si piensas en ellas un poco más empiezan a doler y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Hay que acordarse de soltar el vaso. Reflexiones. Cuando algo nos preocupa puede que el hecho de estar continuamente pensando en ello nos haga incapaces de ver la solución. Muchas veces, la respuesta está en apartar por un momento esa situación para que podamos seguir avanzando. Esta actitud hará que no nos paralicemos ante los problemas, sino que busquemos una solución creativa. Si no apartamos los problemas, soltamos el vaso, la carga se hace insoportable y nos perjudicará tanto física como mentalmente, además de impedirnos ver claramente la solución. ¿Y tú sueltas el vaso? Nos gustaría saber cómo afrontas las preocupaciones, qué técnicas o herramientas usas para no quedarte paralizado. Nuestro objetivo en este canal es sacar lo mejor de ti, demostrar que tú puedes. Fábula: la maleta del hombre muerto. En un momento inesperado, un hombre murió. Cuando se encontró en un lugar desolador, miró a su alrededor y al darse cuenta, vio que se acercaba una luz muy incandescente en forma de persona y que llevaba una maleta consigo. Este ser le dijo: es hora de irnos. El hombre, asustado y estupefacto, preguntó: ¿ya tan pronto? No puede ser, tenía muchos planes. La luz responde: lo siento, pero es el momento de tu partida. El hombre curiosamente le preguntó: ¿qué traes en la maleta? La luz le respondió: tus pertenencias. El hombre, cada vez más intrigado: ¿mis pertenencias?
¿traes mis cosas, mi ropa y mi dinero? La luz le respondió, eso nunca te perteneció, eran de la tierra. El hombre, trae mis recuerdos. La luz, eso nunca te perteneció, eran del tiempo. Nuevamente el hombre preguntó, ¿traes mis talentos? El ser respondió, eso nunca te perteneció, eran de las circunstancias. ¿Traes a mis amigos, a mis familiares? Lo siento, dijo la luz, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino y del corazón. ¿Entonces traes mi alma? No, esa alma es mía. Le responde la luz. El hombre lleno de miedo le arrebató la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando en sus ojos, el hombre dijo, nunca tuve nada. La luz respondió, así es, cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento solo tuyo. Por eso mientras estés a tiempo, disfrútalo en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece, te detenga. Vive ahora, vive tu vida y no te olvides de ser feliz. Es la única manera que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, se quedarán aquí. Valora a quienes te valoran, no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Las batallas de la mariposa. Un joven que caminaba por el bosque encontró el capullo de una mariposa y decidió llevarlo hasta el jardín de su casa. Después de varios días de observación, se dio cuenta de que había aparecido una pequeña abertura en el capullo. El joven se sentó y observó a la mariposa durante varias horas mientras ésta luchaba por forzar y pasar su cuerpo a través de ese pequeño agujero, hasta que de repente la mariposa dejó de progresar y parecía que estaba como atascada. Entonces el muchacho decidió ayudar a la mariposa. Tomó un par de tijeras y con mucho cuidado cortó el resto del capullo. Entonces, la mariposa emergió fácilmente, a pesar de tener el cuerpo hinchado con las alas pequeñas y arrugadas. El joven no pensó nada en eso y simplemente se sentó esperando a que las alas se agrandaran para sostener a la mariposa. Pero eso nunca sucedió. La mariposa pasó el resto de su vida sin poder volar, gateando para poder moverse con unas alas diminutas y un cuerpo hinchado. A pesar del buen corazón de este muchacho, no lograba entender que el apretado y restrictivo capullo así como la lucha que necesitaba la mariposa para atravesar la pequeña abertura eran la forma en que la naturaleza forzaba el fluido del cuerpo hacia las alas, esto con el fin de prepararse para volar una vez que saliera del capullo. La moraleja de esta historia es, todas esas luchas por las que atravesamos en la vida desarrollan nuestras fortalezas. A falta de luchas, nunca creceremos ni nos volveremos más fuertes, por lo que es importante que enfrentemos los desafíos por nuestra cuenta y en la medida que sea posible no dependamos de la ayuda de otros. La fábula de la gallina de los huevos de oro. Había una vez en un pueblecito donde vivían una pareja de campesinos pobres que soñaban con un mejor futuro para poder vivir una mejor vida, pero pese a su trabajo, apenas conseguían lo suficiente para sobrevivir. Pasaban los días y no lograban ningún cambio a favor en sus vidas. Sin embargo, un día, la mujer, muy emocionada, fue a buscar a su esposo, porque había sucedido un hecho insólito e imposible. Su gallina había puesto un huevo de oro. Contándole a su esposo con gran emoción, los dos estaban muy alegres. No podían creer la suerte que habían tenido. Decidieron cuidar muy bien al animal y ver si la historia se repetía otros días. De inmediato se fueron de compras y vieron que a la gallina había que cuidarla. Se esmeraron en darle la mejor comida y los mejores cuidados, y al día siguiente, la gallina puso otro huevo de oro. Y también al día siguiente, y al siguiente. Comenzaron a gastar muchos dineros en lujos y fiestas, pese al increíble cambio de suerte que había tenido la pareja de campesinos. El valor de los huevos de oro no era tan grande como para convertirse en muy ricos a corto plazo. Al principio, acogieron la noticia con alegría y esperanza, pero poco a poco, les fue pareciendo que tendrían que esperar demasiado tiempo para llegar al nivel de riqueza que anhelaban. Llenos de ansiedad para conseguir más dineros, no podían ni dormir. Por este motivo, el campesino le propuso un día a su esposa abrir el vientre de la gallina para ver qué secreto escondía y de esa forma poder producir oro en grandes cantidades.
Además, probablemente la gallina contuviese muchos huevos de oro dentro. La mujer estuvo de acuerdo y sin calcular las consecuencias le dijo que sí, así que sacrificaron al animal para examinarlo. Pero no encontraron nada más que las entrañas habituales de una gallina. Y enseguida se arrepintieron. Con las manos en las cabezas, susurraron que habían matado la gallina de los huevos de oro. Moraleja: las prisas y la avaricia son malas consejeras. Si algo funciona, cuídalo, es mejor dejarle tiempo e ir invirtiendo parte de los beneficios en otros negocios o proyectos, en vez de querer quemar etapas y arriesgarse a perderlo todo. El portero del bar. Una fantástica historia de reflexión empresarial. No había peor oficio en el pueblo que ser el portero del bar. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel humilde hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra habilidad ni conocía otro oficio. Todos los días y muy puntual, llegaba al bar para empezar su jornada laboral. Un día, se hizo cargo del bar un joven negociante con muchas inquietudes, muy creativo y emprendedor, y decidió modernizar el negocio. Hizo cambios y reunió a todo el personal para dar las nuevas instrucciones de su reglamento. Al portero, le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, va a preparar un informe semanal donde registrará la cantidad de personas que entran y además anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio. Me encantaría complacerlo, señor, pero no sé leer ni escribir, le dijo el portero. ¿Cómo? Cuánto lo siento, pero indiscutiblemente tendré que prescindir de sus servicios, necesito modernizar el bar, pues así no me es de utilidad, le dijo el joven. Pero señor, usted no me puede despedir, yo he trabajado como portero toda mi vida. Bien, yo comprendo y lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por usted, le vamos a dar una indemnización y espero que le baste hasta que encuentre otro trabajo u oficio. De veras que lo lamento y que tenga buena suerte. Sin más, se dio vuelta y se fue. El portero sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Recordó que en el bar, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, él lograba hacer un arreglo sencillo y provisional. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo, pero solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza arruinada. Entonces pensó que usaría parte del dinero de la indemnización para comprar una caja de herramientas completa. Como en el pueblo no había ninguna ferretería, tenía que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. Ensilló el animal y emprendió el viaje. Habiendo regresado ya a casa, cierto día un vecino llamó a su puerta. «Hola vecino, vengo a ver si tiene un martillo que me pueda prestar». «Sí, tengo uno, lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar». «Entiendo, pero yo se lo devolvería mañana temprano». «Está bien». A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. «Mire amigo, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No puedo, lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de camino». «Hagamos un trato», dijo el vecino, «yo le pagaré los días de ida y vuelta más el precio del martillo, total usted está sin trabajar. ¿Qué le parece?». Realmente, esto le daba trabajo por 4 días y aceptó. Volvió a montar su mula y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, vecino. Usted le vendió un martillo a mi amigo, vengo a decirle que yo necesito unas herramientas y estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje, más una pequeña ganancia, pues, no dispongo de tiempo para el viaje». El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. Mientras iba por el camino recordaba las palabras de su vecino. «No dispongo de 4 días para ir a comprar las herramientas». Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. En el viaje siguiente, arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. La voz empezó a divulgarse por el pueblo y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes.
Con el tiempo alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas semanas después, adaptó una vidriera y el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, los fabricantes le enviaban sus pedidos, él era un buen cliente. Con el tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y ganarse los días de camino. Un día, se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricarle las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no?, las tenazas, las pinzas, los cinceles, y luego fueron los clavos y los tornillos. En 10 años, aquel hombre se transformó en millonario con su trabajo como fabricante de herramientas. Un día decidió donar una escuela a su pueblo. En ella, además de leer y escribir, se enseñarían las artes y oficios más prácticos del momento. En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, hizo que cortara la cinta, lo abrazó y le dijo: «Es un gran orgullo para nosotros agradecerle por este gesto tan meritorio para nuestra comunidad el que usted nos haya donado esta escuela. Le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Nada me gustaría más que firmar allí, pero no sé leer ni escribir, soy totalmente analfabeto». «Usted iletrado», dijo el alcalde, que no alcanzaba a creerlo. ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy realmente asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del bar. Esta historia trata acerca de cómo las oportunidades a menudo están disfrazadas de tragedia. Siempre es un buen negocio a partir de necesidades no cubiertas. ¿Cuál era la necesidad de las personas del pueblo? ¿Por qué cosa estarían dispuestos a pagar? En medio de la frustración, el exportero fue capaz de ver una oportunidad de negocios y aprovecharla. Espejos y el anciano. Para reflexionar. Había una vez un anciano que acostumbraba pasar los días sentado junto a un pozo de agua a la entrada de un pequeño pueblo. Un joven que pasaba por allí se le acercó y le preguntó: «Hola señor, yo nunca anduve por estos lugares. ¿Cómo son sus habitantes?». El anciano le respondió con otra pregunta: «¿Cómo son los de la ciudad de la que vienes?». El joven responde: «Son egoístas y malvados. Por eso me siento contento de haber salido de allí». «Así también son los habitantes de esta ciudad», respondió el anciano. Tiempo después, se le acercó otro joven y le hizo la misma pregunta. «Saludos amigo, acabo de llegar a este lugar, ¿cómo son sus habitantes?». El anciano nuevamente contestó: «¿Cómo son los de la ciudad de donde vienes?». «Son buenos, generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Allí tengo tantos amigos que me ha costado mucho irme», afirmó el muchacho. «También los habitantes de esta ciudad son así», contestó el anciano. «Gracias señor, que pase un bonito día», le dijo el joven. En cuanto el joven se alejó, un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado ambas conversaciones, le preguntó: «¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes ante la misma pregunta de ambos jóvenes?». «Mira», le respondió, «cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí ni en otro lugar. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, también los encontrará aquí y donde vaya. Porque las personas son las que encuentran en sí mismas, encuentran siempre lo que esperan encontrar». Suscríbete y así te llegarán estos mensajes y a más personas. La hormiga, la pluma y el agujero. Reflexión y motivación. Una mañana, don Antonio estuvo casi una hora entera observando a una pequeña hormiga atravesar su terraza detrás de su casa. La hormiga iba cargando una pluma grande. Varias veces estuvo enfrentando obstáculos en su camino y cada vez, después de una pausa momentánea, hizo la corrección necesaria. En un punto de su camino la hormiga tenía que pasar por una grieta en el concreto de unos 10 milímetros de ancho, era un agujero ancho para su tamaño.
Después de contemplar la situación unos momentos, la hormiga puso la pluma sobre la grieta, caminó sobre la pluma al otro lado de la grieta, cargó de nuevo su pluma y siguió su viaje. Me fascinó la inteligencia de esta hormiga, una de las criaturas más pequeñas de Dios. Aquí tenemos un pequeño insecto, careciendo de tamaño pero al mismo tiempo equipado con un cerebro capaz de razonar, explorar, descubrir, vencer o conquistar. Las hormigas no tienen miedo de trabajar para lograr sus metas, trabajan en equipo, piensan bien y trabajan para triunfar sobre cualquier reto que encuentran en su camino y nunca se dan por vencidas. Mis queridos hermanos y amigos, ¿y nosotros? ¿Tenemos miedo? ¿Trabajamos para lograr nuestras metas? ¿Trabajamos en equipo? ¿Nos damos por vencidos? El Señor nos ha equipado mejor que a las hormigas, sin embargo a veces dejamos nuestro equipo en el suelo y no lo usamos. Luego nos lamentamos de nuestro destino. Lo mismo que el Señor le dijo a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida, hoy nos lo dice a nosotros: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios te bendiga siempre. El león sediento, cuentos de superación personal. Un león que vivía en la selva, estaba muy sediento y necesitaba tomar agua. De repente vio un lago con aguas cristalinas y frescas. El león se acercó al lago para tomar agua y poder calmar su sed en sus despejadas aguas. Al ir a introducir las fauces en las aguas del lago, vio su rostro reflejado en las mismas y, creyendo que era el rostro de otro león, se dijo a sí mismo: «Vaya, estas aguas deben pertenecer a este gran león». Y, sin poder calmar la sed, se dio media vuelta y partió muy rápido. Pasado un rato, el león sentía tanta sed que decidió volver hasta el lago y, al acercarse a beber, de nuevo vio el rostro del león del lago. Abrió sus amenazadoras fauces, pero al ver que el león del lago también lo hacía, retrocedió aterrado, pensando: «Este león es muy peligroso. Lo mejor será irme o este león me devorará». Así lo hizo y se alejó unos metros. Cada vez tenía más y más sed, tanto que ya resultaba inaguantable. Intentó varias veces más tomar aguas, pero siempre se interponía el león del lago. Cuando ya la sed le consumía, pensó: «Moriré al hacerlo, pero ya no puedo dejar de beber». Se acercó a las aguas del lago y, al tratar de beber, de nuevo apareció el rostro del león del lago. Ya no podía aguantar más la sed, por lo que, con un movimiento rápido, metió la cabeza en el agua y bebió hasta saciarse. Entonces, sorprendido, se dio cuenta de que el león que tanto temiera había desaparecido. Reflexión. No hay peores miedos que los imaginarios, ni peores temores que los infundados. Muy a menudo, nuestra incontrolada imaginación nos hace ver lo que tememos, como el que ve una venenosa serpiente en la inofensiva cuerda. Pero no basta con saber que un miedo o temor es irracional e incluso absurdo, porque muchas veces no encontramos los recursos anímicos necesarios para superarlo. Por eso hay que someterse a una disciplina mental que nos ayude a transformarnos y potenciar nuestros recursos internos. El miedo limita y constriñe, sembrando mucho desasosiego y puede llegar a desequilibrar a la persona y estrechar su conciencia en grado sumo e incluso a generar no pocas enfermedades psicosomáticas. Me refiero a ese miedo inútil, que es infundado, ya que el miedo con fundamento es un aliado en cuanto que nos permite reaccionar ante el peligro o la amenaza. A menudo los miedos desaparecen cuando nos enfrentamos a ellos y los atravesamos, pero, si no es posible, con algunos miedos hay que aprender a convivir con ellos y a hacer las cosas a pesar del temor. Muchas de nuestras acciones nos pueden inspirar temor, pero tenemos que, a pesar de todo, cuando son necesarias, ejecutarlas, igual que una persona que por su trabajo requiere viajar en avión, aunque lo tema, tiene que hacerlo a pesar de ello y sobreponerse. Hay miedos aprendidos, que vienen de atrás, y otros que nacen de una imaginación mal canalizada y que nos hace presuponer situaciones amenazantes de futuro. Pero no hay nadie que no tenga miedo en una u otra ocasión, si bien es cierto que cuanto mejor se controla la mente y más se la centra en el momento presente, menos miedos se apoderan de ella. Hay miedos infundados muy intensos y que son fóbicos, que resultan síntomas de una psicología que todavía tiene que madurar y liberarse de sentimientos de culpa, completos o frustraciones. Porque somos humanos tenemos miedos, pero paulatinamente podemos ir venciendo a muchos leones imaginarios. La fábula El mono y el pez. Un día soleado,
un mono paseaba por la ribera de un río. Estaba algo aburrido, y como no encontró con quién hablar, ese día decidió observar la naturaleza. De pronto, el mono vio un pequeño pez bajo el agua, que de vez en cuando jugando daba pequeños brincos, de modo que salía un segundo al exterior para volver a zambullirse en el agua. El pequeño mono, que nunca antes había visto un animal como ese, pensó que el pobre pez se estaba ahogando. Oh, no, pensó el monito, pobre pez. Se ahoga. Tendré que ayudarlo. Entonces el mono, trepándose a la rama de un árbol sobre el río, pudo alcanzar al pez y lo agarró con sus manos. El pececito comenzó a agitarse con fuerza, y el monito pensó que era de alegría, así que el monito estaba muy contento. En ese momento pasó otro animal de la selva y le preguntó al mono: ¿Qué demonios estás haciendo? El mono contento responde: Lo acabo de salvar de morirse ahogado. Pero poco después, el pez paró de agitarse y murió. El monito, al ver que estaba muerto, pensó: qué pena no haber podido llegar antes. Moraleja. A veces intentando ayudar al otro, sin querer, empeoramos una situación. Nuestra subjetividad de bienestar está arraigada a nuestro contexto. Por lo tanto, es difícil conocer la realidad del otro si no preguntamos, razonamos e interiorizamos en las vivencias del otro. Recordemos que la objetividad es una construcción de varias subjetividades, que van modificándose con el tiempo. Lo que antes era correcto, puede que hoy no lo sea. Hay que estar siempre muy seguro de la necesidad real del otro. La fábula de la cubeta agrietada. Había una vez en un pequeño campo, un granjero que tenía 2 cubetas. Todos los días usaba esas cubetas para llevar agua a su humilde casa. Una de las cubetas tenía una grieta y derramaba agua continuamente al andar. La otra cubeta estaba perfecta y no derramaba ni una sola gota. El tiempo pasó y la cubeta agrietada se entristeció muchísimo al darse cuenta de todo el agua que perdía por el camino y llegaba con el agua incompleta. Luego de repensar la situación, la cubeta agrietada decidió hablar con el granjero. Este al escucharla reflexionó profundamente al entender sobre la tristeza de la cubeta agrietada. El granjero le pidió a la cubeta agrietada que la acompañara a dar un paseo. La cubeta se entristeció aún más, pensando que el granjero iba a deshacerse de ella. Ambos caminaron por el mismo sendero que pasan siempre. Pero esta vez, el granjero señaló toda la maravillosa vida que había brotado a su alrededor. Le explicó a la cubeta que ella era la responsable de toda esa belleza. Si no hubiera derramado agua todos los días, las flores y plantas nunca hubieran crecido. La cubeta agrietada se dio cuenta de que, a pesar de sus grietas y defectos, era capaz de crear cosas maravillosas a su alrededor. Incluso cuando no era consciente de eso. Moraleja de la fábula de la cubeta agrietada. El jardín de tu mente comenzará a florecer, el día en que dejes de esperar en convertirte en una versión perfecta de ti mismo, comiences hoy a disfrutar conscientemente de quién eres en el presente. Cuento para emprendedores. La rana que no quiso morir. Había una vez un grupo de ranas que viajaban por el bosque, 2 de ellas cayeron en un gran agujero mientras caminaban. El agujero era tan profundo que parecía imposible salir de él. Las demás ranas que les acompañaban en el viaje se acercaron al hoyo y les dijeron que no podrían salir y que debían prepararse para la muerte. Las 2 ranas, aunque asustadas, no hicieron caso de lo que las de arriba les estaban diciendo y empezaron a saltar con todas sus fuerzas. Probablemente nunca habían dado unos saltos así. Aún así, por mucho que lo intentaban, no conseguían salir del hoyo. Las otras ranas desde arriba no paraban de decirles que era inútil, que nunca conseguirían salir de allí y de nuevo les decían que debían prepararse para morir. Una de las 2 ramas, escuchando lo que decían las demás, se rindió, de repente se desplomó y murió. La otra rana, sin embargo, siguió saltando sin cesar, tan fuerte como podía y sin rendirse. El resto de ranas seguía con su discurso sobre aceptar la muerte y le aconsejaban que dejase de sufrir. Pero la rana no solo no se rendía, sino que cada vez saltaba más fuerte, tanto que al final en uno de los saltos consiguió salir del hoyo muy feliz. Cuando ella salió, las demás ranas le preguntaron: ¿por qué no nos hiciste caso y aceptaste la muerte, sino que además saltabas más fuerte?
La valiente rana les explicó que era sorda y que no había escuchado nada de lo que decían. Al verlas asomadas alrededor del hoyo pensó que la estaban animando para salir del hoyo. Moraleja. Muchas veces lo que dicen los demás sobre nosotros o incluso lo que pensamos sobre nosotros mismos influye en nuestro rendimiento. Hay una frase célebre de Henry Ford que dice: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Si crees que vas a fracasar es probable que fracases, si crees que vas a triunfar inconscientemente harás todo lo posible porque eso suceda. Igual sucede con lo que dicen o piensan los demás sobre nosotros. Muchas veces no lo hacen para hacernos daño sino para protegernos. Los envidiosos o falsos amigos te dirán que no lo lograrás por envidia, pero tu familia te dirá: es muy difícil, tú ya estás bien como estás, veo complicado que lo consigas, etc. En realidad no quieren que fracases, pero con esas frases y su intención de protegerte te están llevando poco a poco al fracaso. El colibrí y el fuego. Fábula. Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí, en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario. ¿Qué haces, colibrí?, le preguntó. Voy al lago, respondió el ave, tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se sonrió. ¿Estás loco?, le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? No, yo sé que solo no puedo, pero esta selva es mi hogar. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso, lo ayudo a crecer polinizando sus flores. Yo soy parte de este bosque y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte. Bueno, respondió el colibrí, yo hago mi parte. Y tras decir esto, se marchó a por más agua al lago. En este momento, los espíritus de la selva que escucharon al colibrí se sintieron conmovidos por la pequeña ave y su devoción hacia el bosque y pidieron a Dios que enviara lluvia y se hizo el milagro. Cayó una lluvia tan generosa que terminó con el incendio. Las abuelas guaraníes contaban esta historia a sus nietos concluyendo: ¿quieres atraer milagros a tu vida? Haz tu parte. Suscríbete al canal y activa la campanita para que así te sigan llegando videos de personas exitosas.